Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar entonces el día de hoy con la línea que habíamos empezado ya a desarrollar en torno de Durkheim. En realidad, lo que vamos a ver ahora es parte de la obra que al parecer inicia, no exactamente inicia, pero digamos cronológicamente está considerado como una de las primeras obras de la secuencia de producción de Durkheim, ¿no? Que es la división del trabajo social. Recuerden ustedes, les había dejado en el material que les entregué la semana pasada, en la clase anterior, había una precisión que hacer en relación con las obras de Durkheim, ¿verdad? En realidad aparece como primera obra la división del trabajo social y luego la regla del método sociológico. En principio, en lo formal, efectivamente fue así, ¿no? Primero, Durkheim eh, publica su tesis doctoral y luego de eso establece las bases justamente para formular y formalizar lo que es la metodología sociológica. Bueno, antes de eso ya él había en realidad desarrollado una gran cantidad de importantes eh, trabajos, artículos, todos ellos publicados, desde luego, ensayos referidos a lo que es el método, ¿no? Hay una gran cantidad de publicaciones en los años previos a la publicación de las reglas del método sociológico, que constituyen como el antecedente, la base de lo que en definitiva después sería el desarrollo de este libro, ¿no? De las reglas del método. Bueno, se dice, y esto es parte un poco del mito Durkheim, que y, y bueno, no deja de ser por el hecho de ser un mito sociológico, no deja de ser cierta, ¿verdad? La cantidad de información que manejó en las reglas del método le proporcionó las bases para ir constituyendo de una manera progresiva lo que es de manera simultánea el análisis sociológico y al mismo tiempo ir describiendo lo que es el método que está empleando para esa descripción. Entonces es como una dualidad que va a ser característica en, en casi todas las obras de Durkheim, ¿verdad? Al mismo tiempo que va describiendo el hecho que va a ser materia de su estudio, publicación, investigación, de la misma forma va delineando lo que son los métodos para poder, en el marco de la sociología que ha emprendido él como tarea organizar, eh, ir precisando lo que es ese desarrollo del estudio específico, ¿no? Es lo que pasa con el caso de la división del trabajo social, pero también es lo que pasa con el trabajo del suicidio, ¿no? Que no lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo, pero que básicamente constituye parte de la secuencia en la que él de manera ideal eh, formula los pasos fundamentales para la formalización del método, ¿no? Bueno, son ejemplos magistrales de cómo él aplica ese método a casos específicos que, siendo ordinariamente considerados desde el punto de vista individual como expresión de psicología personal, de cuestiones que tienen que ver con la personalidad del individuo, ¿no? Él demuestra que tienen una muy sólida base sociológica que los vincula con lo que es el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, que son hechos de carácter colectivo y no individual. Bueno, es lo que pasa con el tema del suicidio, ¿no? Vamos a compartir nuestro esquema inicial. Acá lo tenemos, ¿no? Entonces, no, vamos a tratar de desarrollar estas ideas. Bueno, algunas cosas que es importante tener en cuenta antes de, o al mismo tiempo que vamos desarrollando y viendo y recordando lo que dijo Durkheim acerca de la división del trabajo, son, por ejemplo, que debemos considerar la relación individuo-sociedad, ¿no?
el caso de la división del trabajo social es un ejemplo magistral de cómo él se maneja en su discurso, en el análisis, bajo el supuesto de esta dualidad, ¿no? Individuo-sociedad, que como sabemos es la base fundamental sobre la cual él construye la sociología. Y desde luego, con todas esas analogías que establece entre lo orgánico, el organismo y lo social, el individuo representaría un poco el polo más personal, ¿no? Es decir, el polo que no corresponde precisamente a lo que debe proporcionar la base para la sociología. Entonces, ese esquema, esa dualidad de individuo-sociedad le permite a él ir ordenando de manera crítica y analítica los aspectos de los hechos que él investiga, decantando lo que de psicológico individual particular tiene de aquellos que son más relevantes desde el punto de vista social, colectivo, y que tienen que ver con el funcionamiento y continuidad estructural de la sociedad, que es en definitiva lo que a él le interesa ver, ¿no? Eh, entonces, lo que le interesa ver también en la división del trabajo social es cómo se desarrolla la conciencia colectiva y qué papel tiene dentro de lo que es el proceso de mantener el orden social, ¿no? La continuidad de la sociedad a partir de la cohesión y el desarrollo de un orden social que hace viable la sociedad. La sociedad se vuelve inviable y fuente de conflictos cuando pierde cohesión y cuando debilita en extremo lo que es la base de su orden social, al mismo tiempo que el debilitamiento de su conciencia colectiva, ¿no? Entonces, lo que aquí hay que destacar en este trabajo es el esfuerzo que él hace por tratar de encontrar justamente las causas, más que las causas, los elementos que hacen posible que en una sociedad moderna tan individualista, tan caótica, tan individualizante como es la modernidad y la modernidad capitalista en especial, esta, sin embargo, se mantiene unida, ¿no? ¿Qué cosa es lo que la mantiene unida? Esa es la preocupación que tiene Durkheim en la visión del trabajo social, ¿no? Es un trabajo muy complejo, muy denso en el tipo de planteamientos que él formula, pero que debemos tener en cuenta en el análisis cómo él va basándose en esa dualidad individuo-sociedad para ir justamente destacando lo que debe quedar como relevante en el análisis de este tema, ¿no? Y luego también vamos a ver cómo polemiza con los economistas y los filósofos sociales que ven la división del trabajo social como originada en lo que serían las bases psicológicas y morales de los individuos, ¿no? Así como un aspecto individual, ¿no? Y Durkheim, justamente, todo el trabajo es para eso, para demostrar de que la división del trabajo no es resultado de una actitud individual, sino más bien es el resultado de una movilización colectiva de conciencias que se juntan dentro de lo que es una conciencia colectiva. Bueno, entonces, como sabemos, la división del trabajo social fue su tesis doctoral, ¿no? En 1893. Y lo primero que quizás vale la pena recordar es lo que en el prefacio de su primera edición, justamente en 1893, escribe como primera línea, ¿no? Es muy significativo este fragmento que les leo enseguida, ¿no? Dice, este libro es ante todo un esfuerzo, y destaca los esfuerzos, para tratar los hechos sociales de la vida moral con arreglo a los métodos de las ciencias positivas. Repito la idea. Este libro es, ante todo, un esfuerzo para tratar los hechos de la vida moral con arreglo a los métodos de las ciencias positivas. Lo que él dice, justamente, ¿no? Es que a diferencia de los moralistas que legitiman científicamente sus doctrinas morales
basándose en ideas tomadas de diversas ciencias positivas como la biología, la psicología o de la misma sociología. Lo que él pretende en este libro es construir la ciencia de la moral. Esto es posible, dice Durkheim, porque los hechos morales no son hechos individuales. Si bien es cierto, pueden tener una dimensión individual, pero son hechos como cualquier otro hecho colectivo. Es decir, que son reglas de acción en las relaciones humanas que deben tener ciertas características observables. Es decir, que pueden describirse, pueden clasificarse, pueden ver las leyes que gobiernan estos hechos de la moral, ¿no? Dice y enfatiza el hecho de que no hay que confundir moral con actitud individual de conducta personal. Desde luego, a nivel personal, los hechos morales tienen como correlato los modos de comportamiento específico que cada sujeto realiza, ¿no? Dentro de una combinación de actitudes, creencias y valores que están sobre todo más ligados a la subjetividad individual, pero que en el fondo esos hechos morales son los que van a estar detrás del comportamiento colectivo dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que pretende dentro de la obra esta que estamos comentando. Bueno, dice será un esfuerzo, o sea que no será fácil. Tratándose de hechos morales que están más identificados con lo individual, como digo, ¿no? No será fácil ver ese aspecto social y colectivo que estos hechos tienen. En primer lugar, hay una cuestión metodológica. Él estudia hechos de la vida moral con método de las ciencias positivas. Reconoce que no hay métodos para los hechos morales y sociales, y aquí justamente está el reto que plantea en este libro, ¿no? Que va a tener que crearlos, va a tener que diseñar esas estrategias metodológicas. Y es justamente todo lo que ya le dije al comienzo, ¿no? Es el esfuerzo por sumar todas sus reflexiones anteriores acerca de lo que es la construcción del método y plasmarlos aquí en este libro, ¿no? Entonces, un pequeño paréntesis para reforzar esta idea, ¿no? Antes de este libro, como les repito, ya había una serie de artículos, ensayos que él había escrito sobre el método, ¿no? Entonces, si no tomamos en cuenta esa producción previa, va a aparecer entonces como que la División del Trabajo Social aparece como todavía dubitativo en cuanto a la metodología o con una metodología muy sociológica muy incipiente. No, ahí ya tenía muy claro él lo que debería ser el recorrido metodológico, ¿no? Lo que hace más bien, y es parte de lo admirable de su talento, de su trabajo, es haber podido sistematizar el análisis del hecho objetivo, que es la división del trabajo, a partir de una metodología que él va siguiendo cuidadosamente a lo largo de todo el libro, ¿no? Todo el libro es una secuencia de recursos metodológicos que después van a estar formalizados en las reglas del método, ¿no? Bueno, entonces ya vimos también cómo Durkheim toma una serie de ideas de diversos científicos, biólogos, que hablan del funcionamiento de la naturaleza. Lee a muchos autores, científicos de medicina, ¿no? Lee a varios, curiosamente en su bibliografía él cita a muchos médicos, muchos biólogos, ¿no? Especialmente alemanes también con los que tuvo una cierta cercanía. Y recoge ideas como las que Saint-Simon formuló para establecer los principios de su fisiología social, ¿no? Que es por la cual Saint-Simon, en la época del tránsito durante la Revolución Francesa, proponía, sugería que el cambio que se avecinaba era un cambio no por revolución, sino más bien por una división social del trabajo, ¿no? Esto simpatizó mucho a Durkheim y fue lo que inspiró fue una de las fuentes inspiradoras de su análisis de la división del trabajo social. Bueno, en segundo lugar, la otra nota de esfuerzo que Durkheim plantea
en este libro tiene que ver con el distanciamiento del contexto, ¿no? Es decir, está asumiendo que efectivamente se trata de un hecho objetivo, de un hecho concreto, ¿no? Social, pero concreto al mismo tiempo, ¿no? Y que debe considerar entonces la externalidad de este objeto. Si se apoya en las ciencias fácticas y se pregunta cómo han estudiado su sujeto de estudio, entonces tiene que considerar también el objeto social como un objeto natural, es decir, como un objeto externo. Y aquí va él desarrollando lo que es los lineamientos del método, ¿no? Bueno, ¿qué más debemos ver en Durkheim? Una clave para leer y entender a Durkheim es que, como ya les decía hace un rato, escribe en términos duales, ¿no? Utilizan mucho la dualidad conceptual como un método para desarrollar sus ideas. Entonces, no solamente en este libro, pero en casi todos los trabajos que él ha realizado, está en las formas elementales, pero sobre todo en el suicidio y aquí en la división del trabajo, el doble aspecto de su trabajo, ¿no? De su método. Por un lado, el destacar el aspecto sustantivo de los hechos, es decir, él va directamente a lo social, se centra en lo social, en lo colectivo, y ese es el fondo de su asunto, ¿no? Lo esencial, lo sustantivo, lo fundamental, para él es lo social, ¿no? Y el otro aspecto tiene que ver con cómo, a propósito de esto que es sustantivo, él va construyendo, adaptando, modelando, delineando y definiendo las bases del método que es más apropiado para estudiar ese hecho sustantivo, ¿no? Es decir, siempre en sus trabajos no solo estudia los hechos de la vida social, sino que al mismo tiempo se plantea además el problema del método para su abordaje. Y esta es una cuestión importante que debemos todos tener en cuenta, ¿no? Bueno, a ver, bueno, ya los había mencionado implícitamente, pero eh, recordemos que lo que estamos tratando de ver está dentro de estos tres objetivos, ¿no? Estamos viendo entonces ahora que lo que estoy haciendo es presentar un panorama de la obra de Durkheim, bueno, particularmente de lo que es la división del trabajo, ¿no? No toda la obra, desde luego, pero sí estamos viendo eh, un panorama de la división del trabajo social, ¿no? Y estamos viendo los principales aspectos del análisis que él desarrolla en este libro, que ya lo vamos a precisar luego, ¿no? Y en tercer lugar, lo que estoy tratando de mostrar también son los elementos que hacen de esta obra una obra de alcance universal, es decir, que perfectamente puede servir para interpretar cualquier tipo de realidad, situación social en distintos contextos históricos, pero que al mismo tiempo, ¿verdad?, se constituye en un texto de actualidad permanente, ¿no? Estas tres cosas debemos tenerlas en cuenta mientras estamos haciendo este recorrido. Esto ya lo comenté, ¿no? La importancia de tener en cuenta los antecedentes metodológicos que después va a formalizar en las reglas del método, ¿no? Y bueno, como le decía, el esquema de la división del trabajo es relativamente sencillo, ¿no? Es un libro, no tengo mi libro a la mano, en realidad lo tengo un poco extraviado, creo que lo dejé en la universidad, en mi oficina, pero eh, busquen ustedes el libro, revísenlo. A propósito, esta solamente es una indicación, muy a propósito para que ustedes puedan después ampliar el tema, ¿no? Y van a dar cuenta ahí que el esquema es relativamente sencillo. Son tres partes. Cada parte, bueno, al estilo de Durkheim, cada una de estas partes la llama el libro, ¿no? Que está dividido en capítulos, subpuntos, en fin. Es un libro muy sistemático, ¿no? Muy metódico, muy cuidadosamente elaborado. Entonces, en la primera parte está, digamos, concentrado los principales aspectos que vamos a reseñar ahora, y que estamos reseñando, ¿no? Qué es lo que debe entenderse por división del trabajo, que es el objeto de su estudio, y qué funciones tiene dentro de la sociedad.
Todo esto constituye el libro primero, ¿no? Después, enumera en la segunda parte, o en el segundo libro, las causas que permitirían la aparición histórica y la proliferación de la división del trabajo social, ¿no? Primero describe el problema, describe el hecho, luego lo que serían las causas de que este hecho se reproduzca dentro del devenir de las sociedades. Está hablando de una evolución, de una transformación, y este libro también, en cierta forma, es una manera de ver el proceso de cambio, ¿no? El proceso de transformación. Básicamente es eso, ¿no? Pero esto se cruza también con lo que está más en el fondo del asunto, de la preocupación de Durkheim, ¿no? Cómo explicar desde el punto de vista social, colectivo, sociológico, un hecho, como es la división del trabajo, que normalmente ha estado atribuido a cuestiones de actitud individual, a cuestiones de voluntad personal y a cuestiones que tienen que ver con lo que es la individualidad en la toma de decisiones de carácter personal, ¿no? ¿Por qué se divide el trabajo? Porque hay mayor actitud de emprendimiento, dicen los economistas de esta época. Durkheim dirá, no, esa no es la razón. La razón es que hay una serie de fuerzas colectivas que hacen que se pierdan las bases del orden social, que se debilite la conciencia colectiva y que por lo tanto haya una tendencia a la disgregación individual de la sociedad, ¿no? Eso es un proceso irreversible y tiene que resolverse estableciendo un nuevo tipo de orden social, que justamente se basa en los elementos que aquí va a mencionar y que luego vamos a desarrollar. Bueno, en tercer lugar, el tercer libro describe ya una situación histórica concreta, ¿no? Se refiere básicamente a lo que ocurre dentro de la sociedad capitalista moderna de su época. Y es hacia donde se dirige justamente el análisis, ¿no? Eh, una, de las, una de las consecuencias de su análisis va a ser que los resultados de una exacerbada división del trabajo, con una exacerbada al mismo tiempo debilidad o fragilidad en el orden y en la conciencia colectiva, va a tener como consecuencia un cierto nivel y una cierta dosis de patología social, dentro de las cuales se van a inscribir toda una serie de hechos que ya podemos presuponer, como son lo del suicidio, entre otros, ¿no? Bueno, eh, voy a hacer una rápida reseña de lo que es este primer libro, porque ahí justamente están contenidos los principales aspectos del análisis que nos interesa destacar ahora, ¿no? Bueno, entonces, en esta primera parte dice eh, eh, que, uh, que la naturaleza y función de la división social del trabajo la explica, se debe explicar mediante la dualidad conceptual, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, ¿no? Esto también es conocido como la distinción dual entre sociedad mecánica primitiva y sociedad orgánica moderna. Esos son los términos básicos que utiliza, ¿no? La estructura dual fundamental, la doble comparación que va a establecer, va a ser sobre la base de esta dualidad. Sociedad primitiva, sociedad moderna. Sociedad, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, ¿no? Son los dos ejes del análisis que él va a desarrollar. Uh, la sociedad primitiva o mecánica, ¿cómo la describe? Bueno, él plantea un tipo ideal de sociedad primitiva, ¿no? Dice, es una sociedad que tiene una división del trabajo muy básica, rudimentaria, muy simple, y los individuos son muy semejantes entre sí, en términos de personalidad, temperamento, sentimientos, emociones, y se mantienen unidos mediante la solidaridad mecánica. El tipo de vínculo que mantiene unido a una sociedad de este tipo es lo que él llama la solidaridad mecánica. Mecánica porque implica que todos los individuos aceptan totalmente la tradición cultural,
las reglas morales, los códigos, las costumbres, las sanciones, los aceptan sin discusión, ¿no? No los ponen en tela de juicio, porque de eso depende la unidad del grupo, de eso depende la unidad moral e integridad moral del grupo. El orden depende de eso. Es una aceptación absoluta y ciega del control que la tradición tiene sobre sus comportamientos personales. Una sociedad de este tipo es altamente unida, altamente cohesionada, fuertemente integrada, porque todos siguen fielmente la fuerza de la tradición y la ley grupal. Son sociedades con una moral colectiva muy fuerte, muy sólida, ¿no? Esta es la característica de este tipo de sociedades, que Durkheim destaca como eh, el polo fundamental de la secuencia evolutiva que él plantea, ¿no? Bueno, entonces, aquí es interesante ver cómo él va a plantear esto como un tipo ideal, ¿no? Eh, Esto lo va a aplicar después al modelo de sociedad observada en el contexto del tránsito a la modernidad, en el contexto de la Revolución Francesa, lo que equivaldría un poco a ese modelo más primitivo, entre comillas, que es un tipo ideal, sería el modelo de sociedad feudal, ¿no? Del antiguo régimen. Más tradicional, más este, ortodoxo, entre comillas, más primitivo respecto del modelo de sociedad que se empieza a construir a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, eh, una sociedad de este tipo entonces es muy unida, está altamente cohesionada y fuertemente integrada, porque todos siguen fielmente la fuerza de la tradición y la ley grupal. Son sociedades con una moral colectiva muy alta y muy fuerte, ¿no? En estas sociedades el sistema legal es de tipo represivo, ¿no? La represión, el castigo. Su finalidad es castigar a todos los que transgredan la ley colectiva, a todos los que ofenden los sentimientos grupales, y en general todo lo que ponga en riesgo la integridad y la unidad del grupo, ¿no? El castigo, la represión son las características fundamentales. Y eso es lo que mantiene unido al grupo. Es decir, el sistema legal tiene la finalidad de restablecer la unidad del grupo, ¿no? Y de defenderlo también frente a cualquier resquebrajamiento. Por su parte, la sociedad moderna u orgánica tiene una división del trabajo más compleja y desarrollada, con una muy alta especialización, y los individuos son diferentes entre sí. Diferentes en cuanto a personalidad, temperamento, tipo de sentimientos, identidades, funciones sociales y laborales, etcétera, etcétera, ¿no? En estas condiciones de alta diferenciación individual, lo que los mantiene unidos e integrados es la solidaridad orgánica. Y es justamente este el punto central del análisis de Durkheim en todo su libro, ¿no? Es decir, solidaridad orgánica, es decir, la vinculación que cada cual, mediante sus funciones específicas, establece con todos los demás miembros de la sociedad. Una especie de cadena de servicios recíprocos que está presente en toda la red social. Es un conjunto de dependencias recíprocas que une a las personas entre sí, ya que ninguna persona puede satisfacer por sí misma todas sus necesidades. Bueno, en estas sociedades entonces, el sistema legal ya no es represivo, sino es restitutivo. Dice Durkheim, así lo llama, porque dice ya no se castiga, sino que se busca más bien restituir al individuo a la sociedad. Ya no se le busca destruirlo, ya no se le busca reprimirlo, ya no se busca eh, marginarlo total y absolutamente, y hasta eliminarlo físicamente por haber puesto en riesgo la integridad moral del grupo. Sino de lo que se trata ahora es de, en una situación de fragmentación y cada vez mayor individualidad, de lo que se trata es de fortalecer la conciencia colectiva,
y se fortalece la conciencia colectiva, permitiendo que ese sujeto transgresor siga perteneciendo a la sociedad, ¿no? Pero luego de un proceso de restitución moral, conductual, penal, que hace que transcurra un determinado tiempo en la cárcel, ¿no? Y en ese sentido la cárcel es una invención de la modernidad, ¿no? Muy bien, entonces esa es la función del sistema legal restitutivo propio de una sociedad orgánica, ¿no? Entonces, estas son sociedades altamente individualistas y por ello también su moral es individualista. Sin embargo, aquí Durkheim enfatiza algo muy importante, que el individualismo en sí mismo, como característica del mundo moderno, no es mala ni nociva, ¿no? No hay que confundir esa condición de la moral individualista como algo nocivo o negativo para la sociedad. La actitud moral individualista no se refiere a esa total centralidad del individuo como un sujeto que esté en capacidad de satisfacer de manera plena y absoluta todos sus deseos de manera indiscriminada. No, sino más bien se refiere esa moral individualista al hecho de la toma de conciencia de la importancia que tiene establecer compromisos y vínculos personales con el resto de la sociedad para mantenerse unidos a ella, ¿no? Y también al mismo tiempo para permitir que la sociedad continúe su marcha y su rumbo, ¿no? En ambos casos, de la sociedad mecánica y la sociedad orgánica, el propósito, dice Durkheim, es ver cómo se establece y cómo se restablece el orden social, es decir, el orden moral en estas sociedades. Ese es el punto central. Son dos modelos de sociedades con formas de organización distinta, con sistemas jurídicos distintos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que las mantiene unidas? Ese es el asunto que está en la base del desarrollo de todo su libro, ¿no? Entonces, eh, el orden social, entonces, el orden moral es el otro factor importante que constituye como, podríamos decir, una de las variables importantes dentro de todo el desarrollo de su análisis comparativo, ¿no? El orden social, eso va a ser lo fundamental. De lo que se trata en una sociedad es de que ésta se mantenga unida, cohesionada, y eso se logra a través del orden social, ¿no? El orden social tal como lo entendemos. Ahora el orden social, ¿cómo se restablece cuando salen los mineros o los trabajadores del SUTEP o, en fin, construcción civil, cuando salen a las calles a protestar, ¿no? Viene la policía, o sea, la representación del Estado, para mantener dentro de los límites, de ciertos límites fijados legalmente, esa protesta. Y cuando se pasa de esos límites establecidos, entonces viene la represión, ¿no? Esa es un poco la figura de cómo opera el mantenimiento y la fragilidad al mismo tiempo que conlleva el orden social en todo tipo de sociedad, ¿no? Entonces, aquí entra otro factor importante dentro de lo que es el propósito de Durkheim de ver qué cosa es lo que mantiene unida a la sociedad. E introduce aquí la otra gran variable, que es la de la conciencia colectiva. La conciencia colectiva, ¿no? La conciencia colectiva va a ser un factor fundamental del orden social. Cuando habla de conciencia colectiva, está hablando del conjunto de símbolos, creencias, valores, motivaciones, ¿verdad? Que son de carácter colectivo, ¿no? Que son de carácter social, colectivo, es el depósito de toda la sociedad, y que de alguna forma está presente en la conciencia individual, ¿no? Nosotros somos una conciencia en un doble aspecto, una conciencia individual más subjetiva y una conciencia más colectiva, más objetiva. Esta es la que nos vincula con el conjunto de la sociedad. En tanto nosotros compartamos todos los elementos, o por lo menos los principales elementos que constituyen la base de esa integración de la conciencia colectiva.
si quieren un ejemplo muy escolar y muy simple, ¿no? Los símbolos patrios, ¿verdad? El himno nacional, la bandera, la escarapela, en fin, los colores del estandarte. Todos esos elementos constituyen símbolos fundamentales de conciencia colectiva que deben, en la medida que estamos siendo compartidos esos elementos por todos, ¿no? Debemos sentirnos unidos. Y bueno, no es tan escolar el ejemplo, pero no deja de tener actualidad cuando vemos, por ejemplo, que Perú clasifica para un mundial o gana un partido después de mucho tiempo, ¿verdad? Cómo el sentimiento de peruanidad se exacerba en esas circunstancias y efectivamente se activan los mecanismos que hacen que estos símbolos colectivos, ¿no? Que forman parte de la conciencia colectiva, cumplan su función de cohesionar, integrar, fortalecer un orden que de por sí es frágil por la fragmentación individual de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos esto en las sociedades mecánicas, esta conciencia colectiva tiende a ser muy sólida, muy fuerte, desde luego tiene que ser así porque son sociedades pequeñas que mantienen fuertemente unida a la sociedad. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de las sociedades campesinas, ¿no? De las sociedades nativas amazónicas, sobre todo en el mundo campesino, ¿no? Lo que cohesiona fuertemente y se convierte en un elemento integrador de sus conciencias colectivas es justamente esta vinculación que tienen con las devociones populares, ¿no? Con las creencias religiosas compartidas. Eso es un elemento de cohesión bastante fuerte en las sociedades. Muy bien. En las sociedades orgánicas, esto no ocurre así. En la sociedad orgánica, en la sociedad moderna, ya la conciencia está más debilitada, ¿no? Las conciencias colectivas están más debilitadas. Y justamente aquí es donde se constituye en una urgencia restablecer ese orden social. El orden social depende entonces de esa conciencia colectiva. Cuando esa conciencia colectiva se debilita y se fragmenta, entonces es necesario restablecer las bases de la conciencia colectiva. Aquí otro pequeño paréntesis. Después, eh, en otro momento, Durkheim replantea y redefine el tema de la conciencia colectiva, ¿no? Que a él le parece que es un poco vago, un poco amplio, un poco difuso, y más bien lo reemplaza por el de representación colectiva. Representación colectiva tiene digamos, la virtud de ser un concepto que se refiere más bien a cómo esa, lo que entendemos por conciencia colectiva, podemos verlo más nítidamente en el marco de ciertos ámbitos sociales más específicos, ¿no? En lo que es el ámbito de las familias de clase media, familias populares, familias, en fin, de determinado tipo, campesino, ¿no? A ese nivel, de una manera un poco amplia, se definen ciertos ámbitos de representaciones colectivas, y así por el estilo, ¿no? Bueno, tenemos esto entonces como los principales elementos que, les repito, son los centrales dentro de la división del trabajo social que estamos mencionando en este momento, ¿no? Veamos algunos otros detalles del libro que me parecen importantes para poder tener más clara la idea de lo que trata de decir Durkheim dentro de la división del trabajo social, ¿no? Bueno, lo que hace, lo que hace Durkheim en este libro es comparar dos tipos de sociedades, las tradicionales y las modernas, ¿no? Y que uno de los núcleos fundamentales de las sociedades tradicionales es la solidaridad mecánica. Este es, digamos, el centro de su comparación. Mientras que las sociedades modernas están integradas por un tipo de solidaridad diferente, que es la solidaridad orgánica. Todo lo que hemos visto en la reseña que les he hecho del contenido del primer libro
es básicamente el resultado de la comparación que él hace de esos dos tipos de sociedades, ¿no? Eh, Dice Durkheim que la modernidad está avanzando hacia un punto en el que ya ni la familia, ni el Estado, ni la religión, mira, ¿no?, son las instituciones fundamentales, van a ser incapaces de contener como ámbito comunitario al sujeto individual, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es lo que se debe entender por contención, por contener, ¿no? Significa ser la base social, la base comunitaria, el núcleo central dentro del cual uno define su identidad, define su pertenencia, define su sentido de solidaridad y de vinculación con los demás y a través de ellos con la sociedad, ¿no? Entonces, en la modernidad, dice Durkheim, solo vamos a poder ser contenidos, soportados, soportados no de tolerancia, ¿no? No de que me cae pesado, ¿no? Sino, no en ese sentido, ¿no? Sino soportados en el sentido de soporte social. El soporte social, lo que nos contiene como sujetos sociales, ¿no? Eh, eh, Solo va a poder ser posible en la sociedad moderna a través del trabajo, ¿no? Por lo menos uno de los ejes centrales de contención de la identidad, de la pertenencia, va a ser a través del trabajo. Los sujetos, las masas de trabajadores, los pobres, las gentes miserables a las que se refería Víctor Hugo, ¿no? Y que impresionaron tanto a Durkheim, ¿verdad? Solo vamos a poder ser contenidos por el mundo del trabajo, ¿no? Por la división del trabajo social, ¿no? Eso es lo que plantea Durkheim. Estamos en una sociedad que nos disgrega, nos fragmenta, nos diluye en la individualidad, pero frente a eso, con instituciones cada vez más débiles e imposibilitadas e incapaces de podernos contener para sostener nuestras identidades y fundamentos sociales, lo que nos va a dar en el mundo moderno ese sentido de pertenencia, ese sentido de integración, ese sentido de solidaridad, va a ser la división del trabajo social, el mundo del trabajo, el ámbito del trabajo. Porque va a ser en esa red de división del trabajo que es que donde vamos a reforzar los vínculos entre unos y otros. A mayor individualización, mayor especialización, y a mayor especialización, mayor posibilidad de tejer de manera tupida una red sólida de funciones compartidas y de intercambio solidario de funciones. Estoy dejando indicadas las ideas que ustedes después van a tener que desarrollar y profundizar, ¿no? Yo después les estoy preparando, más tarde se las voy a enviar, un conjunto de un texto complementario a lo que estamos viendo ahora, que va a servir justamente de una especie de autoinstructivo para desarrollar con mayor profundidad estas ideas, ¿no? Bueno, reflexionemos un poco tratando de anclar esas ideas, ¿no? Que estamos viendo, que hemos hablado de solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, derecho represivo, restitutivo, conciencia colectiva. Tratemos un poco de vincularlos a lo que pasa en nuestro contexto, ¿no? Podemos reflexionar un poco en nuestra propia experiencia social, preguntarnos en este contexto de la grave crisis generada por la pandemia, eh, tratando de ponernos en el escenario actual, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? Estamos viendo crisis, desempleo, hambre, gente recogiendo restos de alimentos de la basura, como ya en varios lugares de extrema pobreza se ha visto, acá en Lima. Hay desesperación, angustia, transgresión de leyes, largas colas en los bancos, desacato a la autoridad, ¿no? Se le insultan, le pegan al policía y no pasa nada. Movilizaciones, vieron ustedes la semana pasada cómo un grupo de provincianos se fueron retenidos por la policía después de irse a pie desde Lima hasta Huarochirí. Y allí en la carretera central estaban congregados generando un problema, un conflicto muy serio con las autoridades de Huarochirí, eh,
con el alcalde, con la policía, con representantes del gobierno que no encontraron ninguna solución y tuvieron esa gente que permanecer ahí. Lo que pedían era que les permitiesen llegar a sus lugares de origen porque no tenían plata, no tenían alimentos, habían niños, ancianos, en fin. Bueno, movilizaciones, ¿no? Todo un contexto de caos, ¿no? En todo este contexto, entonces, ¿cómo podemos negar que en este momento la importancia fundamental la tiene el trabajo como un factor determinante del orden social, ¿no? Todo el Perú está paralizado. Son muy pocos los espacios de trabajo que están activos. Algunos pocos privilegiados, ¿no? Que tienen que ver con el abastecimiento de alimentos, medicinas, farmacias, pero básicamente lo fundamental, los núcleos fuertes de la actividad laboral en el Perú están paralizados, ¿no? Como resultado de este quiebre del orden social habitual que se funda, como dice Durkheim, en la división del trabajo social y que fundamentalmente depende del trabajo. Recuerden lo que decía, ¿no? Que lo que nos va a contener, lo que nos va a soportar, lo que nos va a dar un soporte sólido en la sociedad va a ser el mundo del trabajo. Y el trabajo está paralizado. Consecuencia de eso, un caos tremendo a partir de todos esos elementos que hemos mencionado. Entonces, podemos decir entonces que efectivamente el orden social en nuestras sociedades se constituye a través del trabajo. Entonces, lo que dice Durkheim respecto del orden social, que lo que va a garantizar fundamentalmente esa contención del sujeto, ¿no? De nosotros, el lugar de pertenencia de los individuos, el orden social, van a ser, ya no van a ser las instituciones estatales, ¿no? Ni la religión, la iglesia, ¿no? Específicamente la iglesia católica o las iglesias evangélicas. Él se refiere en general a la religión, ¿no? Ya no van a ser esas las instituciones de contención del sujeto, del individuo dentro de la sociedad moderna, ¿no? Sino que van a ser ahora las organizaciones gremiales, los gremios, los grupos profesionales. Y este es otro aspecto importante del análisis de Durkheim en la división del trabajo social, y es justamente uno de los ámbitos, el de los gremios, el de los grupos profesionales especializados, es uno de los ámbitos en donde sitúa Durkheim eh, el proceso de fortalecimiento de la conciencia colectiva, ¿no? Recordemos aquí, bueno, hay varios ejemplos que podríamos situar aquí. Estoy tratando de acordarme de algunos de ellos, ¿no? Bueno, son estos grupos, ¿no? Cuando habla de grupo de profesionales, no se refiere precisamente a que sean médicos, ingenieros, profesores, abogados, ¿no? También, desde luego, se incluye a ellos, ¿no? Pero digamos, cuando habla de gremios y de grupos profesionales, se refiere en general a grupos que constituyen parte de la trama laboral y que, más allá de sus diferencias, constituyen formas de grupos identitarios, ¿no? Mejor todavía si están representados, agrupados, organizados, constituyendo grupos sólidos con una identidad sólida, como son los sindicatos, las asociaciones, federaciones y otros modos de organización colectiva, grupal, dentro de esta fragmentada red de trabajo que caracteriza nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una movilización del SUTE, por ejemplo, ¿no? O de cualquier otro sindicato? ¿Qué cosa es lo que gritan en sus marchas, ¿no? ¿Recuerdan el cantito ese? Estos son, aquí están los maestros del Perú. Paran gritando los manifestantes del sur. Entonces, lo que termina convirtiéndose, como decía Durkheim, en el depósito de la conciencia colectiva, es el pertenecer al SUTE o a cualquier otro gremio, ¿no? Estoy poniendo el SUTE porque es el más conocido. Pero está construcción civil, aunque construcción civil está medio salpicado de Movadef y Sendero, ¿no? Pero lo que ocurre básicamente es que en estas ocasiones los líderes van y buscan la ayuda de las instituciones
tradicionales como la iglesia, por ejemplo, ¿no? No van al gobierno municipal, no van al gobierno eh, central, sino van básicamente a determinadas instituciones mediadoras. Ya no la gente dispersa, sino representados a través de sus gremios. Entonces, los gremios o los grupos profesionales dentro de la división de trabajo social, dice Durkheim, va a ser uno de los canales fundamentales a partir de los cuales se va a intentar fortalecer y mantener el orden social a partir de compartir allí una conciencia colectiva entre todos los que pertenecen a ese gremio, ¿no? Esto lo podemos situar en el plano de la universidad también, ¿no? Y están ahí los gremios estudiantiles, los gremios de trabajadores, empleados, administrativos, profesores. Por cierto, no sé si ustedes saben, pero hay una movida para constituir un sindicato de profesores dentro de la universidad, cosa que no lo ha habido, ¿no? Sindicato de profesores. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Durkheim en la división del trabajo? Lo que hace es comparar, ¿no? Recuerden la importancia que él le da a la comparación, es una de las reglas del método sociológico, ¿no? Como parte del método positivista. Comparó entonces los dos tipos de sociedades, de modo de tratar de encontrar qué cosa es lo que pasa entre una y otra, en qué se diferencia, y ver los cambios, ¿no? Compara la sociedad tradicional y la sociedad moderna. Y se pregunta cómo era que se mantenía la solidaridad en las sociedades tradicionales, y encuentra que era una solidaridad mecánica. Todo es el resultado de su comparación, que era por semejanzas entre los sujetos y que se mantenía en orden porque la mayoría hacía lo mismo, ¿no? Todos hacen lo mismo o tienden a hacer lo mismo. Y que además había orden moral que determinaba lo que estructuralmente debía hacerse o no debía hacerse en cuanto al comportamiento de las personas, ¿no? Tiene que ser así porque todo hecho contrario al orden moral cometido por un individuo afecta desde luego a la conciencia colectiva, ¿no? Y quiebra el orden. Es la característica fundamental de la sociedad mecánica. Entonces, hemos mencionado ya lo que es dentro de como una característica del cambio, la modificación del tipo de sistema jurídico. Cuando la sociedad cambia, como ocurrió en el tránsito después de la Revolución Francesa, del régimen antiguo, a la modernidad post-revolución francesa, lo que ocurrió allí es el tránsito de una forma de solidaridad a otra, y al mismo tiempo el tránsito de una forma jurídica de organizar legalmente la sociedad a otra completamente distinta, ¿no? Entonces, en el caso de Francia, está lleno de ejemplos, ¿no? De cómo se contrasta radicalmente ese modo de implantar justicia, de establecer y restablecer el orden social, jurídico de la sociedad a partir de dos sistemas legales completamente distintos, ¿no? No sé si ustedes conocen o han leído algo ya de Michel Foucault, ¿no? Particularmente en lo que trabaja sobre el tema de vigilar y castigar, que es uno de sus libros importantes, ¿no? Bueno, no importa, a Michel Foucault se le ve en otro de los cursos de teoría, pero digamos lo que me parece valioso e interesante de Foucault es la descripción que hace justamente de los métodos represivos que se utilizaban en Francia antes de la Revolución, ¿no? Antes de la Revolución Francesa. Eh, Recuerden ustedes, bueno, si no lo han visto, lo menciono rápidamente. Lo que describe Foucault es la instauración de la cárcel, del panóptico, como un modelo eh,
de lo que es el cambio de la actitud jurídica frente a alguien que ha transgredido la ley, frente a alguien que ha puesto en peligro y en riesgo el orden social. A medida que la sociedad se va haciendo más compleja, más moderna, eh, más dentro de lo que es el modelo post-revolución francesa, lo que va a ocurrir es que el método jurídico va a dejar de ser represivo para convertirse en restitutivo. ¿Cómo interpreta Foucault esto? Lo interpreta en términos de el establecer una serie de mecanismos que contribuyan a esa restitución del individuo a la sociedad, de manera que pueda fortalecer la conciencia colectiva, como señala Durkheim, ¿no? Entonces, habla de la escuela, habla de los manicomios, en fin, de una serie de instituciones que tienen como finalidad restaurar a la persona para que, en base a una expiación de sus culpas y una modificación de su conducta, se le discipline para que pueda restituirse a la sociedad. Esto es parte de un análisis, ¿no?, de qué hace Durkheim y qué hace Foucault. Pero Foucault tiene un ejemplo muy interesante que grafica lo que es el método represivo en toda su crudeza, ¿no? Él relata el hecho de un ex soldado del rey que intentó agredirlo, ¿no? Se escabulló en una ocasión y estuvo muy cerca y a punto de herir con un cuchillo al rey. Entonces, una vez capturado, procesado sumariamente, fue acusado de parricidio, ¿no?, por la figura del rey como figura paterna de todo su pueblo. Entonces, está cometiendo un acto de parricidio o un intento de parricidio, que aunque no lo consumó, igual fue motivo para que se le condenara a muerte. Y fue una muerte atroz, ¿verdad? Se le despedazó, se le amarró en el centro de la plaza, del pueblo, y se le fue despedazando poco a poco, ¿no? El verdugo iba quitándole las partes carnosas de su pecho, de sus pantorrillas, de sus brazos, todos los músculos se los iba cortando, y iba virtiendo sobre las heridas, iba vertiendo cera derretida con otras sustancias que le provocaban un suplicio muy cruel, ¿no? Bueno, eh, con todo lo terrible que tiene esto, aquí se estaba construyendo simbólicamente algo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se estaba construyendo simbólicamente? De manera pública en la Francia de 1790, que es cuando ocurrió esto, que relata Foucault. Durkheim lo que diría es que lo que se está planteando aquí en relación con esto es que el parricidio no es un acto individual, no es simplemente el acto de un sujeto individual, sino que está afectando gravemente a la sociedad y a la conciencia colectiva, porque está afectando el orden moral de la sociedad en ese momento. Es decir, la sociedad tradicional establece un orden moral que la gente respeta y no comete actos criminales, porque si no, lo que le iba a pasar fue lo que le pasó a este ex soldado del rey, ¿no? Es decir, esa, esa fuerza coercitiva que tiene la represión en las condiciones en que se dio, constituye, y, y como es difícil imaginar que no, ¿verdad?, se constituye en la base del orden moral de un tipo de sociedad de ese tipo, ¿no? Entonces, aquí se conjugan varias cosas dentro del análisis de Durkheim, ¿no? Solidaridad mecánica, una sociedad más tradicional, conservadora aún, ortodoxa, como era la del antiguo régimen, que él no la llama primitiva, pero sí la llama tradicional porque corresponde a un estadio social previo al de la complejidad de la modernidad capitalista, ¿no? Se conjuga también un orden moral, se conjuga también una forma de derecho, que es el derecho represivo, con una advertencia de castigo muy fuerte, ¿no?, como una amenaza
todo aquel que intente transgredir la ley. Lo que dice Durkheim entonces es que las sociedades modernas, en las sociedades modernas, las cosas ya no funcionan de este modo. Ya no se tiene todos esos mecanismos represivos porque la solidaridad ya no es mecánica, sino que ahora es orgánica. Hay de por medio toda una institución jurídica que va desarrollando una serie de mecanismos que, en base al principio de la solidaridad, van estableciendo mecanismos cada vez más reparadores antes que eh, eh, este, eliminadores de la fuente del desorden y de la transgresión, ¿no? Y la cooperación de unos con otros va a ser lo fundamental como elemento de mantenimiento del orden. ¿Cómo se conoce a esta cooperación hoy en el mundo del trabajo? ¿Cómo podríamos llamar eh, a esta dimensión cooperativa del trabajo, ¿no? Es lo que se llama en este tiempo, en el tiempo de Durkheim también, porque el principio no varía, ¿no? Es lo que se llaman las especializaciones, ¿no? Las especializaciones del trabajo. Y es esto en lo que se funda la solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica, como les mencioné al comienzo, se fundan en estas especializaciones que se suman, se complementan de manera interdependiente y generan una cadena que fortalece, ¿no? Mediante el cumplimiento recíproco de las funciones que corresponden a cada punto de esta cadena, refuerzan la red que constituye la división del trabajo en la sociedad. En una sociedad capitalista, y él hace el análisis para una sociedad capitalista, como es aquella en la que se está convirtiendo Europa y particularmente Francia también, ¿no? Lo hace a partir de este principio, ¿no? De una sociedad que va creciendo cada vez más en especializaciones y que hace de la solidaridad orgánica una de sus características esenciales, ¿no? Entonces, cada uno sabe qué cosa es lo que tiene que hacer dentro de esta red y cumple su función. En eso se funda la solidaridad orgánica. Si se quiebra en algún punto esa recíproca, eh, eh, ese recíproco cumplimiento de funciones, entonces obviamente se debilita la red, se debilita la unidad del grupo y en consecuencia es un foco de riesgo de colapso de la sociedad. Muy bien, entonces, eh, lo que mantiene unida a la sociedad moderna entonces es, eh, por un lado, el orden moral que se establece sólidamente a partir del doble principio de la conciencia colectiva y de la división social del trabajo, ¿no? Orden moral, conciencia colectiva, división social del trabajo aparecen como los tres elementos fundamentales en los cuales se funda la continuidad de la vida colectiva. Y eso es lo que constituye, digamos, podríamos decir, uno de los aportes fundamentales de Durkheim, ¿no? Para terminar esta rápida síntesis que estamos viendo de Durkheim, ustedes después van a poder ver con calma el PPT, pero aquí quiero mostrarles algunas imágenes impresionantes, ¿no? Estas son imágenes de una rebelión que hubo en China al comienzo del siglo XX, y justamente, ¿no? Aquí, como ven ustedes, las personas que están acá están siendo ejecutadas, pero de la manera como Durkheim describe, perdón, como Foucault describe, se torturó, se sometió a suplicio al soldado este que quiso atentar contra el rey,
¿no? Y por lo tanto quebrar el orden moral de la sociedad en ese momento. Aquí también, ¿no? Hay una serie de rebeldes, obviamente aquí están en total desventaja, han sido capturados y están siendo sometidos entonces de manera pública. La ejecución es pública, de manera que se fortalezca el modelo que mantiene vigente el orden social, político en este momento y en este contexto. Entonces, como ustedes ven, lo mismo que describe Foucault para 1790, aquí lo estamos viendo a comienzos del siglo XX, ¿no? Hay una película que se llama Perro Mundo. Me parece que son escenas es una especie de película documental en la que se relatan justamente escenas de lo que fue esta rebelión en China y que tuvo como consecuencia la muerte en esta forma, como ustedes ven, de los principales acusados de atentar contra el orden, ¿no? Finalmente se les va despedazando, finalmente se les descuartiza, todo eso de manera pública, ¿no? Digamos, es otra versión más moderna, pero de lo que ocurrió con Tupac Amaru, ¿no? Entonces, los grupos profesionales en un contexto como el que estamos describiendo, los gremios, ¿verdad? Esas agrupaciones colectivas profesionales que no son precisamente profesionales, sino en general de grupos eh, que constituyen afinidades dentro de la red de la división de trabajo, se constituyen los principales elementos que soportan, contienen, se constituyen en la base a partir del cual se construye la solidaridad, la identidad y el sentido de pertenencia a la sociedad, ¿no? Cuando no hay eso, la sociedad se debilita. ¿Se dan cuenta por qué una de las funciones, una de las estrategias de todo régimen represivo, y en general de todo régimen, incluso democrático, ¿verdad? Cuando se trata de hacer frente a luchas sindicales, a las luchas gremiales, ¿verdad? Es justamente debilitar y desarticular esas organizaciones de bases, de grupos y de gremios, ¿no? Divide y reinarás, es el dicho, ¿no? Que tiene, digamos, su concreción en esto. Entonces, la especialización creciente del mundo moderno conlleva un creciente individualismo y al mismo tiempo un mayor debilitamiento de la conciencia colectiva para restituirla y mantenerla vigente en la conciencia individual. Entonces, deben constituirse las agrupaciones o gremios. Entonces, los gremios es una consecuencia importante de la modernidad. Veamos un último aspecto para terminar y cerrar esta presentación panorámica que hemos visto de Durkheim y cómo trata el tema de la división social del trabajo, ¿no? Cuando, bueno, no lo hemos mencionado porque es parte de otro tema, pero Durkheim en una parte de su libro, es en la última parte, en la tercera y última parte, señala que cuando no se dan las condiciones adecuadas para el fortalecimiento de la división del trabajo y hay una creciente fragmentación de la red social y un debilitamiento de la conciencia colectiva y de todos los elementos que permitirían en otras circunstancias que esta división del trabajo se fortalezca y al mismo tiempo su conciencia colectiva, lo que tiene como consecuencia y como efecto es eh, las desviaciones y patologías sociales, ¿no? Una, un estado de total o creciente, más bien creciente, eh, desarticulación del sujeto respecto de las normas que gobiernan eh, la forma de comportamiento dentro de la sociedad y en relación con los demás, ¿no? Hay confusión de normas al haber un creciente debilitamiento de la conciencia colectiva, de la conciencia moral, de los principios de la normatividad de las relaciones, ¿no? De las funciones que la persona debe desempeñar dentro de esa división del trabajo. En la medida que esto se produce, hay cada vez una mayor inseguridad respecto de cómo deben ser las formas en las que uno debe desarrollarse dentro de la sociedad. Eso tiene como consecuencia entonces confusión, debilitamiento
distanciamiento fatal respecto de la sociedad y, por lo tanto, sentido de no pertenencia, sentido de desintegración, que tiene, entre otras consecuencias, también la penosa situación del suicidio. Entonces, el suicidio lo asocia como tema no de psicología, no individual, sino lo asocia a Durkheim, a la división del trabajo, como una consecuencia de las desviaciones de esta estrategia unificadora que la sociedad moderna tiene, que es la división del trabajo. Cuando no se da en las condiciones adecuadas, la división del trabajo social tiene como consecuencia, entonces, el proceso de desviación y de patología social, ¿no? Bueno, eh, ya, vamos a dejarlo aquí y cualquier otro comentario, complemento, lo vamos a desarrollar en un rato cuando nos conectemos a las 12.